Gracias por continuar con nosotros. Aunque ayer la República Dominicana tenía su feriado por el Día del Trabajo, es mañana cuando se conmemora esta importante fecha. ¿Y quién mejor que don Pepe Abreu, que es de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS, para que hablemos de esta importante fecha y por qué se conmemora? Buenas, gracias por estar aquí, don Pepe, bienvenido. Buenas, encantado de estar con ustedes. El placer es nuestro. Sí. Hablemos del día 1 de mayo, ese cambio para feriado. Sin embargo, la importancia es justamente esta fecha que es mañana. Exactamente por eso, esta fecha cuando se trastoca, ¿verdad?, por efecto de la ley, esta que se votó. 137-97. Exacto, crea cierta confusión, ¿verdad?, en las personas. Pero nosotros enfatizamos en que una fecha como esta, tú no debes hacerle variación en el calendario, y nuestros actos, por ejemplo, conmemorativos, siempre se hace cuando el 1 de mayo cae. Es mañana miércoles 1. Nuestras actividades se hacen exactamente en la fecha, porque si no trasladamos al acontecimiento de Chicago de 1886, tenemos que entender el sacrificio de esa persona. Estamos hablando de un mundo, ¿verdad? Un mundo, no era solamente Estados Unidos, en el que las jornadas prácticamente eran interminables, estaban sujetas, ¿verdad?, al dictado, por ejemplo, del empleador, y no había ninguna regulación. Hubo antes del 1 de mayo de 1886 mucha lucha de los trabajadores buscando que eso se restableciera. Es más, en la Unión Soviética, por ejemplo, hubo la Revolución de Octubre, 1917, y desde ahí, por ejemplo, en Unión Soviética se pudo establecer el tema de la jornada de 8 horas. En la República Dominicana, don Pepe, ese valor del trabajador, esas luchas que hemos tenido, ¿cuándo comienza todo este proceso? Bueno, hay que decir que nosotros tuvimos, por ejemplo, un importante despertar de la clase trabajadora a partir, se puede decir así, del primer decenio del siglo XX. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana se insertaron unos republicanos españoles que a partir de 1939, por efecto de la Guerra Civil de España, Trujillo, ¿verdad?, abrió la puerta del país para recibir esos refugiados españoles que huían, ¿verdad?, de la dictadura franquista y del triunfo que había obtenido la Falange, Franco, sobre los republicanos. Entonces, mucha de esa gente que eran republicanos salieron precisamente hacia diversos países. A la República Dominicana le tocó recibir unos 2.000 exiliados de ese tiempo. Estas personas tenían entonces tenían otras ideas, una mentalidad progresista, claro, otras ideas, habían visto el contexto de Europa. Entonces comenzaron una serie de contactos, porque hay que decir que como el este era en ese tiempo la zona de mayor desarrollo. San Pedro de Macorís. Por el tema azucarero, sí, lo que es, sí, básicamente, y romana, Entonces, muchos exiliados fueron a parar ahí. Y se estableció en el Ceibo una comunidad llamada Pedro Sánchez. No sé si ustedes han oído mencionar eso, ¿verdad? Entonces, ahí fueron muchos de esos refugiados. Y Mauricio Báez, por ejemplo, Mauricio Báez, que no es del este, sino de Palenque, San Cristóbal, ¿verdad? Él llega con su familia siendo menor a San Pedro de Macorís. Entonces era un joven de muchas inquietudes, inclusive era como ustedes periodista, ¿verdad? Un periodista empírico, pero un periodista, ¿verdad? Sí. De ese tiempo, claro, que no es como ustedes que se gradúan hoy con calificaciones, ciencias, pero él era inquieto, era autodidacta, investigaba siempre, sí, y hacía cosas más. Creó un periódico llamado El Combate, creó un periódico llamado El Faro, y a través de eso manifestaba su inquietud. Entonces había un profesor llamado Heriberto Núñez del Ceibo, que hacía contacto con esos exilados, o sea, que estaban situados entre Romana, Ceibo y San Pedro,
Y a través de eso se creó entonces en San Pedro de Macorís lo que se llamó la Federación Provincial de San Pedro de Macorís. Entonces ahí, en esa federación, comenzó una lucha tenaz que provocó inclusive una huelga en el 1946, una de las huelgas más importantes y que contenía dentro de las reivindicaciones, Macy, por esto de la pregunta, el tema de la jornada. Okay. De la jornada de 8 horas porque trabajaban 12 horas en ese tiempo. Entonces, entonces ahora, después de todo este tránsito histórico y práctico que vivimos nosotros los dominicanos, el trabajador dominicano, ¿cómo encuentra este 1 de mayo al trabajador dominicano dentro de la realidad? Porque ahora no es solamente la jornada de 8 horas, es que hay una, ¿cómo que se llama? Ahí está el teletrabajo, claro. También, que es otra modalidad dentro de lo que es la parte laboral. Quizás de las cosas buenas que dejó la pandemia. Entonces, ¿cómo encuentra al trabajador dominicano? Sí, hay que decir que yo nunca soy de lo que digo. La lucha de Mauricio Báez no valió la pena. No, claro. Estamos peor que antes y el país se embromó y bueno, la tumba, ¿verdad? Yo nunca hablo así, porque yo digo siempre que las luchas valen de algo. Es decir, si ustedes hacen un esfuerzo por estar aquí, es porque lo que ustedes están haciendo vale de algo. Es lo que hacen otros. Si no vale nada, bueno, pues ¿para qué hacerlo? Entonces uno dice, ¿verdad? Hemos avanzado, ¿verdad? Relativamente, se pierden cosas, se ganan cosas, pero como lo plantea, la clase trabajadora a nivel nacional e internacional tiene desafíos nuevos. Por ejemplo, el código nuestro, el código vigente ahora, que es el código de 1992, ¿verdad? Cuando se votó, ¿verdad?, no había teletrabajo. No había trabajo de plataforma. ¿Está desactualizado? No habían esas modalidades laborales que hoy existen. Cuando, como dice Ana Mercy, la pandemia se dio, hubo que tomar sobre el teletrabajo una resolución. Resolución, tomarla, porque no estaba en el código. Ya hoy nosotros estamos obligados a incorporar el teletrabajo en el código, laboral, pero también estamos obligados a ese trabajo como de plataforma. Que se hacen como zona franca. Están los Uber, ¿verdad? Está los delivery, la delivery de comida y eso. Exactamente, también incorporarlo. Por eso, en el momento en que hablamos nosotros, está abierta todavía la discusión que tiene que ver con la reforma al Código Laboral Dominicano. Claro, ha habido tropiezos, todos lo sabemos, porque los empresarios básicamente se han centrado en un tema que para nosotros no es negociable, ¿verdad? La cesantía. ¿Qué pasa con la cesantía? La cesantía laboral. Bueno, en los últimos meses, diríamos así, después de la gestión de este gobierno, recuerden que eso viene del gobierno pasado, ¿verdad? Esa discusión, pero en la gestión de este gobierno hemos avanzado en el aspecto, por ejemplo, procedimental del código. Hemos avanzado en el aspecto administrativo. Hemos avanzado en el aspecto de la discusión de plataforma y del teletrabajo. O sea, se puede decir que esa parte, ¿verdad?, ha avanzado. ¿Y los chelitos después? Porque como Ana Mercy dice, tú no puedes ignorar el tema del teletrabajo. Claro. O sea, no podemos ignorar como sindicalistas. Está ahí, ¿verdad? Está ahí y fue de las cosas que quizás trajo la pandemia y se quedaron. Así mismo, y se quedaron. Entonces, ¿dónde sigue la divergencia a propósito de la pregunta? Sigue centrada en temas como el de la cesantía laboral. Porque por los empresarios nos dicen a nosotros, miren, a la cesantía hay que ponerle, dicen ellos, un techo. Un techo quiere decir que hay que establecer, por ejemplo, un monto de solo 5 años, ¿verdad? De 5 años, por ejemplo, de cesantía. Que aunque tú tengas 10, tengas 15... Te va a tocar siempre lo mismo. Tenga un techo de 5, ¿verdad? Pero además, ellos dicen, hay que hacer también una actualización de los temas salariales para que también el monto salarial a la hora de calificar para un desahucio se determine en base a un porcentaje tal, por ejemplo, que llegue, por ejemplo, hasta 3 salarios mínimos, el monto, ¿verdad? 5 salarios mínimos, porque ellos dicen, ¿verdad? Y creen tener razón, que supuestamente en las empresas grandes, ¿verdad?, quienes se llevan las prestaciones no son los obreros, por ejemplo, dicen ellos, los trabajadores, sino los ejecutivos, ¿verdad?, grandes,
que cuando un ejecutivo grande sale de una empresa... Sí, pero entonces, muchos de esos ejecutivos comenzaron siendo obreros. Pero yo digo Y eso. ascendieron. Pero además... Hay personas de esas que se entregan tanto que tú a veces crees que son los dueños. Los dueños. De una empresa, ¿verdad? ¿Y qué importa que sea ejecutivo y qué importa que sea un colaborador cualquiera? Para nuestro fin es un trabajador. Es un trabajador. O sea, para los fines, ¿verdad? Claro, Porque a la hora de la hora, a la hora de la verdad, ¿entiendes? Esa persona depende de esa entrada. Mañana, ¿entiendes? ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer mañana? Bueno, entonces mañana nosotros tenemos un evento, ¿verdad? Un evento no tan común en el país, porque nosotros lo que tenemos mañana es la firma de un acuerdo. O sea, nosotros ¿Con quién? vamos a hacer un acuerdo con el presidente que va a contener temas como el pacto por el salario, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema de los respetos al código laboral, el tema de la indexación salarial, ese tema de trabajo de plataforma, va a contener el tema referido a la violencia, ¿verdad?, familiar y demás, a la igualdad del trabajo de la mujer, a reincorporar el tema de la trabajadora doméstica, que hay que retomarlo, porque ustedes saben que fue bloqueado. Es decir, son alrededor de unos 8 o 10 puntos en los que estamos concentrados para ese pacto que nosotros vamos a hacer con el presidente de la República mañana. ¿A qué hora sería eso? Entonces, eso va a ser aproximadamente 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ahí habrá presente, ¿verdad?, unos 1.500 dirigentes sindicales, habrá presente una representación internacional, estará el presidente, ¿verdad?, y otros invitados. Pero es una acción que nosotros consideramos que evita que el 1 de mayo lo conmemoremos como una conmemoración sencillamente transitoria, un episodio que pasa, sino que podamos darle continuidad en el tiempo a través de ese pacto. Bueno, el tiempo es corto y con tanto tema en el área laboral. Sí. Y usted no nos vote, vuelva más a menudo para hablar de eso. Ustedes saben que estamos a su disposición siempre. Muchas gracias. Siempre. A ustedes gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.